Hey, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Axel y les doy la bienvenida a este segundo video de los secretos de la ciencia. En esta ocasión les vamos a hablar de las funciones trigonométricas directas y su representación gráfica. El concepto básico de función trigonométrica directa se puede definir como el resultado del cociente de dos números, cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. Las funciones trigonométricas están integradas esencialmente por tres: la función seno, la función coseno y la función tangente. Estas tienen sus funciones recíprocas, pero no se consideran funciones directas. A continuación detallaremos cada una de estas tres funciones. ¿Qué implica la función seno? El seno de un ángulo, alfa, se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y se lee así: seno de x igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si graficamos la función seno, podemos notar que es una función periódica. Se repite cada 360 grados, que es igual a 2π radianes. La función seno tiene como dominio el conjunto de los números reales. Como codominio tiene el intervalo cerrado menos 1,1, puesto que cuando x vale 90 grados, y toma su valor máximo, que es 1, y cuando x vale 270 grados, y toma su valor mínimo, que es menos 1. Un poco de historia sobre la función seno. El astrónomo y matemático hindú Aryabhata se refería al seno como Giav, que significaba bahía. Años después, el traductor italiano Gerardo de Cremona tradujo Giav al latín sinus, que posteriormente pasó al español como seno. Jabas al-Hassib fue el primer árabe que elaboró una tabla de senos y tenía un aspecto algo peculiar. Como datos curiosos sobre la función seno, si doblamos una cuerda, la curva que se forma de esta se le conoce como seno. Y al igual en una bahía, tiene curiosamente la misma forma, que resulta que era la definición que nos había dado el astrónomo Aryabhata. Estudiantes, ahora los dejo a cargo de mi compañero Adrián. ¿Qué implica la función coseno? Es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En un triángulo rectángulo se representa por el coseno de alfa. La fórmula para determinar este se da por coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es la representación gráfica de la función coseno? En matemáticas, el coseno es una función par y continua, con un periodo de 2π, además de ser una función trascendente. Su nombre se abrevia por cos. Tiene un dominio que son todos los reales y un codominio que va de menos 1 a 1. Un poco de historia de la función coseno. ¿Qué pasó? La formulación viene de la época arcaica, ya que en la ausencia de las funciones trigonométricas y del álgebra obligó a razonar en términos de diferentes áreas. La trigonometría árabe musulmana de la Edad Media funcionó para ver el teorema evolucionar en su forma y en su alcance, a principios del siglo X. Esto permitió efectuar los cálculos de la distancia angular entre el Sol y la Tierra. El teorema del coseno, denominado también como la ley de los cosenos, es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos en la trigonometría. El teorema relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados. Datos curiosos de la función coseno. Trigonometría en la palma de nuestras manos. Este truco ayuda a recordar las razones trigonométricas de algunos ángulos notables expresados en radianes. Con solamente usar tus manos puedes saber el valor de los ángulos para el coseno y el seno. Te puedes guiar de la siguiente imagen para ponerla en práctica. La ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, cuando ya sean las medidas de los dos lados y la medida del ángulo incluido son conocidas, o las longitudes de los tres lados son conocidas. Con esto podemos resolver muchos casos y muchos problemas que se nos presenten en un futuro. Ahora es el turno de Lalo de hablarles sobre la tangente. ¿Qué implica la función tangente? En trigonometría, la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sabemos que en el círculo hay una recta que se llama tangente, pero esta vez nos concentraremos solo en los triángulos rectángulos. Gráfica de la función tangente. Tenemos que la tangente de cualquier ángulo es la relación entre el seno y el coseno de este mismo.
La función tangente por lo tanto no estará definida cuando el coseno valga 0, y tendremos una asíntota vertical donde el coseno llega a valer 0. Por lo tanto podemos decir que el dominio es cualquier número de x que pertenece a los reales excepto pi sobre 2 y n en pi, con un rango de menos infinito a infinito. Historia de la tangente. En 1792 a.C., los egipcios empleaban la tangente para poder construir sus pirámides. Más adelante, en el siglo VII, los árabes, al construir la tabla de la tangente, descubrieron que al dividir 1 entre 60, que es equivalente a un minuto, tenía un error mínimo que dividirlo entre 700 millones, que era algo que los griegos hacían antes. Ya en el siglo VIII, Isaac Newton, al usar los aprendizajes de los babilonios, pudo descubrir el cálculo diferencial e integral. Los egipcios sin querer descubrieron la función tangente, ya que usaban la relación del seno entre el coseno para construir sus pirámides. Y esta tangente ha sido la base para construir edificios muy impactantes como son el Louvre y alguno que otro de Nueva York. Bueno, estudiantes, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden dejar sus dudas en los comentarios y si les sirvió, darle like. Los esperamos en el siguiente video. Gracias. No te vayas todavía, aquí tenemos más videos que te pueden gustar.